Comentario de Nehemías capítulo 8. La palabra de Dios trae gozo, perdón y renovación. Se juntó todo el pueblo. La introducción al relato del capítulo 8 es idéntica a la de Esdras 3, Nehemías 7, 73 a 8 minutos y un segundo, ver Esdras 3 minutos y un segundo. Con las mismas palabras se describe el mismo asunto, la reunión del pueblo al comienzo del séptimo mes. Pero el propósito de esta asamblea era diferente del que se menciona en Esdras 3. En esa ocasión se habían congregado para restaurar el altar del holocausto y restablecer los cultos y sacrificios. Pero ahora los habitantes de Judea se habían reunido para celebrar las grandes fiestas del séptimo mes y recibir instrucción religiosa. Al parecer no se los convocó para esta reunión, sino que vinieron al templo como acostumbraban hacerlo en esa fecha. Por lo tanto, quizá Esdras instituyó esas reuniones después de regresar de Babilonia, 13 años antes, y se hizo costumbre en Judea reunirse en Jerusalén al comienzo del año civil, ver tomo 2, página 113, para recibir instrucción y celebrar las tres grandes fiestas de ese mes, el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, Levítico 11 y 24 al 43, ver comentario de Éxodo 11 y 14, Deuteronomio 4 y 13 al 16. La puerta de las aguas. Acerca de la ubicación de esta puerta, ver comentario de capítulo 3, 26. Dijeron. Es notable que el pueblo hubiera venido en procura de instrucción. Aunque muchos de ellos eran descuidados en la observancia de la ley, sentían el deseo de oírla leer. No estaban conformes con las condiciones reinantes y deseaban alcanzar un nivel más elevado en su experiencia espiritual. Estaban convencidos de que se beneficiarían al oír la palabra de Dios. Esdras el escriba. Ver comentario de Esdras 7, 6. El libro de la ley. El pueblo conocía el Pentateuco, al cual se hace referencia aquí, y sabía que Esdras era un hombre versado en ese libro. El primer día. El día de Año Nuevo según el calendario civil, ver tomo 2, página 113. La luna nueva del séptimo mes se diferenciaba de las otras lunas nuevas del año por ser el día de la fiesta de las trompetas. Se lo festejaba con una asamblea solemne y no se trabajaba, Levítico 23, 23 al 25, Números 29, 1 al 6. Desde el alba hasta el mediodía. La instrucción duró 5 o 6 horas. Por los versículos 4 al 8 se puede ver que esa instrucción no consistió meramente en una lectura incesante, sino que la lectura de la ley alternaba con interpretaciones explicativas hechas por los levitas. Un púlpito de madera. En Segunda de Reyes 11, 14 y 23, 3 se habla de la columna de bronce frente al templo. Aquí se emplea la palabra hebrea migdal, torre. Por lo tanto debe entenderse que el púlpito era una estructura muy alta, de modo que el pueblo pudiera ver y oír sin dificultad a Esdras y a sus compañeros. Junto a él. A la derecha de Esdras había 6 personas, tal vez sacerdotes, y a su izquierda 7. En el libro apócrifo de Primera de Esdras se dice que también eran 7 los que estaban a su derecha. Se inserta el nombre de Azarías entre Anías y Urías. Es posible que este Urías fuera el padre del Meremot de capítulo 3, 4, 21, Maasías, el padre del Azarías de capítulo 3, 23, Pedaías, el personaje nombrado en capítulo 3, 25. Si se acepta el registro de Primera de Esdras, el Azarías que se añade podría ser el que se nombra en capítulo 3 y 23. En capítulo 3 minutos y 4 segundos, 6 aparece un Mesulam y en capítulo 3, 11, 14, 31 un Malquías. El pueblo estuvo atento. El hebreo dice literalmente el pueblo entero se puso en pie. Biblia de Jerusalén. En las reuniones públicas era común que los judíos se sentaran para escuchar, aunque en algunos casos quedaban parados. Cuando se elevaba la oración, la congregación estaba en pie. No debe suponerse que estuvieron de pie durante las 6 horas de la lectura y la instrucción. La tradición rabínica afirma que desde los días de Moisés los israelitas habían tenido la costumbre de ponerse en pie cuando se leía la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová. La bendición de Esdras pudo haber comenzado con una frase de gratitud, como la de David, Primera de Crónicas 29, 10, pero difícilmente habría sido todo un salmo, como en Primera de Crónicas 16, 8 al 36. Amén. Amén. La repetición señala la intensidad de los sentimientos, ver Segunda de Reyes 11, 14, Lucas 23, 21. Alzando sus manos. Respecto a la costumbre judía de alzar las manos en oración,
ver Salmos 134, 2, Primera de Timoteo 2, 8. Inclinados a tierra. Ver Segunda de Crónicas 7, 3. Y los levitas. Algunos de estos mismos levitas aparecen en el capítulo 9, 4 y 5. El pueblo estaba atento. Hebreo cuando el pueblo se puso de pie. Ver comentario de versículo 5. Si bien pudieron haberse levantado para oír la lectura de la ley, difícilmente hubieran seguido en pie durante las 6 horas de la instrucción y la lectura. Debe entenderse que el pueblo quedó en su lugar, sin dispersarse. Todos tenían mucho interés y sentían gran hambre espiritual. Claramente. Hebreo meforas del verbo paras, separar, dividir, especificar, ver comentario de Esdras 4 y 18. Aunque paras aparece varias veces en el Antiguo Testamento, su sentido no es siempre claro. Si bien se puede traducir como claramente o distintamente, muchos eruditos prefieren traducir, aclarando Biblia de Jerusalén, lo que hace resaltar la idea de que no solo leían claramente para que el oído pudiera entender, sino que aclaraban para que la mente pudiera comprender. Sin duda, es necesario escuchar claramente para poder comprender con claridad el sentido. Otros sugieren que debería traducirse en secciones, o sea que se leían alternadamente partes de la ley y luego se las explicaba. Algunos han pensado que esta costumbre de leer un corto pasaje de las Escrituras en hebreo y luego explicarlo en arameo comenzó a practicarse después del exilio, cuando el arameo comenzó a reemplazar al hebreo, ver Nehemías 13, 24. Como idioma común del pueblo, ver tomo 1, páginas 33, 34, comentario de Lucas 4, 16. Ponían el sentido. Se ha interpretado que esto significa que los levitas traducían las palabras hebreas al arameo, idioma popular. Según los versículos 5 al 8, solo los levitas leyeron del libro de la ley y explicaron lo que leían. Al parecer, Esdras no hizo más que abrir el libro versículo 5, y presidir la reunión. Sin embargo, en los versículos 2, 3. Se dice que Esdras mismo leyó al pueblo reunido. Por lo tanto, se ve que los versículos 4 al 8 son una descripción más detallada de lo que se relata en los versículos 2, 3. Es posible que Esdras fuera el primero en leer, y que los levitas lo hubieran seguido después en la lectura y la exposición de la ley. Lo único dudoso es si los 13 levitas interpretaron la ley uno después del otro, o simultáneamente, a diferentes grupos de personas. Probablemente sea correcto esto último. El gobernador. Ver comentario de capítulo 2, 63. No os entristezcáis. Los pasajes leídos deben haber causado profunda impresión en la multitud reunida. Las escrituras leídas eran ciertas partes de Deuteronomio junto con otras partes de la Toure, escogidas para convencer al pueblo de su pecado por haber transgredido los mandamientos del Señor, y para recordarle los castigos a los cuales así se exponía. Los presentes se conmovieron tanto que se entristecieron y lloraron. Por eso Nehemías, Esdras y los levitas los consolaron y animaron. Grosuras. Manjares grasos, Biblia de Jerusalén, o sea manjares especiales. Enviad porciones. Ver Ester 9, 19, 22. Es muy apropiado que los que tienen compartan con los que tienen poco o nada, especialmente en ocasiones festivas, para que todos puedan regocijarse juntos, ver Deuteronomio 16, 14. El gozo de Jehová. Es errónea la opinión común de que la religión judía era lóbrega y austera. Su ritual y su ceremonial eran sumamente detallados y muy solemnes, pero había mucho regocijo en los servicios religiosos. Entre los ritos religiosos exigidos estaba el ofrecimiento de sacrificios de acción de gracias. El oferente y sus amigos comían la mayor parte de este sacrificio en una comida festiva, Deuteronomio 27, 6, 7. En su concepción original, el sábado distaba mucho de ser una ocasión sombría como algunos lo han pensado. Era más bien un día de deleite espiritual, de gozo y alegría, Isaías 58, 14. De todas las otras ocasiones apartadas para ceremonias religiosas especiales, la gente solo debía afligir su alma en una de ellas, Levítico 23, 27. Las otras convocaciones eran fiestas en las cuales se conmemoraba la bondad de Dios y se le ofrecían alabanzas. Al día siguiente. Después de haber dedicado la primera parte del día de Año Nuevo, el primer día del año civil, a escuchar la instrucción del libro de la ley, y la segunda parte a una gozosa celebración, sin duda la gente regresó a sus hogares.
Sin embargo, los jefes de familias y de ciudades se reunieron con los sacerdotes y otros jefes espirituales para recibir instrucciones en cuanto a las otras actividades del séptimo mes del calendario eclesiástico. Ver tomo 2, páginas 111. 112. Escrito en la ley. La ley acerca de la celebración de la fiesta de los tabernáculos se encuentra en Levítico 23, 39 al 43. En Deuteronomio 16, 13, 14. Se ordenaba que la gente observara esta fiesta con alegría. La costumbre de morar en tabernáculos o en ramadas se basa en Levítico 11 y 43. Es evidente que esta práctica había sido abandonada primero durante el cautiverio y nuevamente después de su reavivamiento temporario mediante Zorobabel. Esdras 3 minutos y 4 segundos. Salid al monte. No debe entenderse que esta orden correspondía con algo como está escrito en la ley. El hebreo parecería decir eso, pero la Septuaginta aclara que Esdras dijo, salid al monte. Olivo silvestre. Literalmente árbol de aceite. Es dudoso que el olivo silvestre u oleastro, que casi no tiene aceite, hubiera recibido este nombre. Por eso algunos han opinado que se trata de un árbol resinoso, quizá algún conífero. En Primera de Reyes 6, 23, 31, 32. Se dice que se empleó su madera en la construcción del templo. El olivo silvestre difícilmente hubiera servido para el uso que se le dio según esos pasajes. La Biblia de Jerusalén traduce pino. Palmeras. Es decir, la palmera datilera. Árbol frondoso. En Levítico 23, 40 aparece la misma expresión, pero en ambos pasajes el sentido no es claro. Quizá las traducciones de la Biblia Reina Valera revisada y la Biblia de Jerusalén son las más acertadas. Aquí no aparecen el árbol hermoso ni el sauce de los arroyos de Levítico 23, 40, pero figuran en cambio el olivo silvestre pino, oleastro, y el arrayán mirto, Biblia de Jerusalén. Su terrado. Los techos planos de las casas del antiguo Cercano Oriente y los patios a los cuales comúnmente daban las habitaciones, eran sitios convenientes para levantar enramadas que usaban los habitantes de Jerusalén. Los que venían de afuera de la ciudad, versículo 15, ocuparon los baldíos y los atrios del templo, donde había lugar para muchos. Puerta de las aguas. Ver versículo 1. Y comentario de capítulo 3, 26. La puerta de Efraín. Esta puerta estaba entre el muro ancho y la así llamada Puerta Vieja, capítulo 12, 38-39, y por lo tanto debe haber estado en el muro occidental. El que no se la mencione en la enumeración del capítulo 3 puede deberse a una omisión en la lista de capítulo 3, 68, o a que esta puerta ya había sido completada antes de la llegada de Nehemías. Si no fue quemada en los ataques enemigos contra la ciudad, Nehemías 1, 3, no tenía por qué ser reparada. No habían hecho así. Esto no quiere decir que los israelitas no habían celebrado esta fiesta desde el tiempo de Josué, cuando se invadió Canaán, porque según Esdras 3, 4 los que volvieron entonces del cautiverio la observaron en el primer año de su retorno. También se menciona una celebración similar en relación con la dedicación del templo de Salomón, segunda de Crónicas 7, 10, primera de Reyes 8, 6, 65. Por lo tanto, debe entenderse que no había habido ninguna celebración general como la que se realizó en esta ocasión. Ver comentario de versículo 14. Leyó Esdras. Aunque el hebreo solo dice él leyó, es obvio que fue Esdras quien leyó. La lectura diaria y sistemática de la ley podría indicar que este era un año sabático, y que se estaba llevando a cabo lo que se ordena en Deuteronomio 31, 10 al 13. Hicieron la fiesta. Ver Levítico 23, 34, Números 29, 12 al 34, Deuteronomio 16, 13. El octavo día. En Levítico 23, 36 y Números 29, 35 se ordena solemnizar el octavo día. Según el rito. Es posible que este rito fuera la costumbre regularmente establecida, y que esta fuera una indicación más de que se había celebrado la fiesta todos los años. Comentario de Nehemías capítulo 8.